¿Será porque necesitábamos de alguna manera darnos cuenta que lo que la Biblia dice es verdad? ¿Será que de alguna manera nuestra fe flaqueaba, desfallecía, desanimaba, se debilitaba por las circunstancias de la vida? Y necesitábamos atravesar por esto para tener un despertamiento. ¿Será definitivamente porque está buscando hombres y mujeres de Dios que le permitan a Él hacer su obra en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros? Sobre la base de estas razones y muchas más es que tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias porque Dios ha sido misericordioso y bueno en gran manera. Busque por favor Mateo capítulo 13. Quiero decirle esto, por si acaso, bajo ningún punto de vista malentienda lo que a veces sucede. Yo no preparé la semana pasada el tema para predicar 2 horas. Hoy día yo no preparé el tema para predicar casi 2 horas, creo que fueron. Eso es independiente. En la semana voy orando, voy acumulando información y voy escribiendo todo lo que viene a la mente y voy orando y voy pidiendo a mi Dios que me dirija, porque no soy el gran espiritual que usted cree que uno es, de ninguna manera. Tengo muchas dificultades, debilidades en algunas áreas. Lo que sí busco es la gracia de Dios. Lo que sí busco es el enseñar la palabra de Dios. En eso soy celoso. En eso soy contundente. En eso soy enérgico. Sostengo y creo. Y lo hemos demostrado por casi 30 años que estoy prácticamente predicando. Hemos demostrado que fuera de la Biblia no hay nada. No hay nada. Creemos de manera categórica, inequívoca, indubitable, incuestionable. Creemos que en la Biblia descansa el maná del cielo, lo cual tú y yo necesitamos. Por lo tanto, entienda que el tiempo que predico no está determinado porque yo lo quiero predicar así. No está determinado porque la iglesia quiere que se haga así. Está determinado sobre la gracia de Dios. Y si a usted le gusta o si a usted no le gusta, usted sabrá qué hacer. Yo no puedo cambiar lo que Dios a mí me permite hacer y realizar porque a usted le gusta o no le gusta. Yo no dependo de usted. Mi vida no depende de una persona. Yo no me debo a los hombres, yo me debo a Dios. Y sobre esa premisa, sobre esa base, es que simplemente me muevo y se desarrolla mi vida para poder hacer la obra de Dios y para poder enseñar el consejo de Dios. Si usted cree que es para la gloria de Dios, amén. Si usted cree que soy un fanático, que soy un tipo de mente cerrada, amén. Crea lo que quiera, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Yo estoy tranquilo con mi Dios y vivo tranquilo sabiendo que me voy a permitir, por la gracia de Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Bien, hermanos, definitivamente antes de comenzar esta crisis, porque quiero que entienda que estuve casi un mes sin predicar, desde que caí en la crisis, en el problema, en el virus. No prediqué, no podía, me era sumamente difícil. Apenas leía, oraba, pero apenas leía porque estaba completamente sin fuerza, sin ánimo, y mi deseo era estar prácticamente acostado. En la medida que el Señor me permitió ir recuperándome, fui entonces recuperando terreno en cuanto a oración y en cuanto a lectura bíblica. Hoy por hoy doy gracias a mi Dios. Hoy por hoy doy gracias a mi Dios de que con mi esposa tratamos de orar y de leer la Biblia y orar por la mañana y por la noche. Y orar por la mayoría de ustedes y por varias
situaciones que se amerita el estar orando, se amerita. Pero antes de caer en esto, yo había comenzado una serie acerca de la parábola del sembrador. Y en la medida que el Señor a mí me permita, yo voy a predicar todo el capítulo 13 de Mateo. Y he comenzado con la parábola, parábola propiamente tal, y luego aclarar algunos pasajes y algunos versículos que lamentablemente han sido mal enfocados, mal enseñados, de tal manera que podamos traer luz a nuestras vidas para aclarar sobre la base del contexto general de la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las verdades inequívocas e incuestionables y fáciles de entender y fáciles de mirar y que se registran de manera muy clara y diáfana en la palabra de Dios para que el pueblo de Dios las entienda, las acepte y las crea. Por favor, acompáñeme. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 5. Al 6. Entendiendo que prediqué un tema que fue el primero, tomando la idea general que se llamaba consideraciones generales de la parábola del sembrador. Allí hablamos del sembrador, allí hablamos de la semilla y allí hablamos del terreno, obviamente hablando de la parábola del sembrador. Luego, el primer tema fue el versículo 4, que hablaba del terreno junto al camino, el terreno duro, el terreno difícil, que lo predicamos y está puesto allí en la internet, donde nosotros tenemos los temas. Hoy vamos a hablar acerca del versículo 5 y el versículo 6, pero leamos todos al unísono. La palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Recordemos que según Lucas, si no me equivoco, ya pasó tiempo, Lucas dice que se sentó en la barca del apóstol Pedro, o de la familia del apóstol Pedro. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le agolpó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ya predicamos sobre el versículo 4, terreno duro, terreno junto al camino. Ahora hoy vamos a hablar del terreno pedregoso, versículo 4, y versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Padre, una vez más, con temor y temblor, nos acercamos al trono de su gracia para suplicar maná del cielo, maná de lo alto, alimento espiritual, refrigerio espiritual, lo cual rogamos, suplicamos que quite al hombre y que su gracia por medio del Espíritu Santo imparta las verdades urgentes, perentorias, necesarias que usted tiene para el día de hoy, para este momento, para su pueblo. De tal manera que aprendamos, oh Señor, de una manera diáfana, de una manera transparente, de una manera clara, sin diluir, sin engañar, sin pretender pasar paños tibios, ni acomodar la palabra a nosotros, sino nosotros acomodarnos en la palabra, enseñar todo su consejo. Ayúdenos, denos de su gracia, pedimos su misericordia, perdone nuestros pecados y ayúdenos a vivir vidas santas que le agraden, que traigan honra y gloria a su nombre. Ayúdenos
bendiga al pueblo que se escucha que se reúne para escuchar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que estaban de pie. Amados, aquí tenemos la segunda parte, o la tercera, aunque la primera no está puesta allí en el internet. Aquí tenemos entonces el segundo terreno sobre el cual la semilla que se sembraba, que se lanzaba, que se tiraba, cayó. La Biblia dice en el versículo 4 que la semilla cayó junto al camino, un camino duro, un camino que la gente pisaba, y por pisar la gente ese camino se endureció y la semilla cayó encima. Y dice que vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay un versículo paralelo que dice que vino el diablo y sacó la palabra que estaba allí, que fue escuchada. Luego entonces, parte de la semilla cayó en un segundo terreno. Uno de los comentaristas dice que este terreno no era que estaba cubierto de piedras, sino que era un terreno de una capa de piedra caliza, sobre la cual había una fina capa de tierra normal. Era una capa quizás de algunos centímetros de espesor, hasta llegar a la piedra caliza. Sin duda, la semilla germinaría con rapidez, pues el sol calentaba la tierra, que era muy ínfima en cuanto a su espesor, y los rayos del sol chocaban con la piedra caliza, y esto entonces, los rayos rebotaban y volvían a la tierra, permitiendo de alguna manera rápida que la semilla germinase con rapidez, pues el sol calentaba la tierra muy pronto. Pero al ser la tierra poco profunda y al tratar la raíz de encontrar profundidad, que no podía porque chocaba con la tierra, lo que crecía de esa semilla se marchitaba y se quemaba, pues era poco profunda, ya que no hallaba el alimento porque no entraba, y no hallaba el agua porque no entraba a profundidad, porque el calor del sol era abrasador. Ahora tenemos que venir, amados hermanos, mire, busque allí Mateo capítulo 13, versículo 20, donde nuestro amado Señor Jesucristo se extiende en esta parábola y hace un relato más profundo para que podamos entender. Mateo 13, versículo 20, mire lo que dice, explicando Cristo esta parábola. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. El que fue sembrado en pedregales, este es el tipo de corazón, este es el tipo de persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. No se equivoque, la escucha y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora vamos a Marcos 4:16. Marcos 4:16 también dice algo parecido, pero muy importante porque hay algunos pequeños cambios. Marcos 4:16, la palabra del Señor también dice de esta manera. Marcos 4:16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Dos puntos. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación, es decir, la prueba, es decir, la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego vamos a Lucas capítulo 8. También encontramos algunos pequeños cambios evidentes. Lucas capítulo 8, versículos 13.
dice así la palabra del Señor: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Mire lo que dice ahora: creen por algún tiempo, creen la palabra, reciben la palabra, aceptan la palabra, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Mis amados, como hemos dicho ya en los temas pasados, la palabra tiene poder suficiente para dar el fruto. De acuerdo al sembrador, todo sembrador quiere que cada semilla dé un fruto. Ayer yo sembré muchas semillitas de cilantro ahí en el patio. No. Esas son para consumo local y personal. No me malentienda. Consumo local y personal. No me invente, pastor, tú sabes que el problema, que la economía, a ver si me das una ramita de cilantro. No, señor, no se equivoque. Ayer sembré muchas semillitas y yo como sembrador espero que cada semillita me dé una ramita. Ahora, si insiste, lo que le puedo dar es una hojita de cilantro, una hojita. Porque una ramita tiene muchas hojitas. Estoy dispuesto a considerar y ser benevolente con usted y darle una hojita. Pero todo sembrador espera que la semilla que siembra dé fruto. Amados hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, sembró la semilla. Y Él sabe que esa semilla es buena. Él sabe que esa semilla es la palabra de Dios y sabe que de parte de Dios esa semilla fue traída, fue enviada. ¿Para qué? Para dar fruto, porque es la voluntad del Padre. Lo mirábamos en los pasajes, en un pasaje del libro de Isaías, si no me equivoco, en la primera y segunda predicación que dimos. Por lo tanto, voluntad del Padre y del Hijo, que esa semilla que se tira, que se lanza, que se siembra, dé fruto. El problema no está en el sembrador, amados hermanos. El problema no está en la semilla. El problema está en el terreno que cae la semilla. El problema está en el corazón de los hombres. El problema está en la responsabilidad de los hombres, sobre la cual Dios el Padre nos dio esa libertad de creer o no creer. Esa responsabilidad que nosotros vemos a través de toda la Biblia, donde Dios hace responsable al hombre. El hombre es responsable ante Dios, de tal manera que Dios, haciendo su parte, óigame bien, Dios haciendo su parte en el sentido de hacer un llamado interno, en virtud de Juan capítulo 16, versículo 8, el Espíritu convencerá al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Dios haciendo un llamado interno, luego entonces Dios también hace sobre ese hombre un llamado externo, que a través de la predicación nuestra se juntan esos dos llamados y la persona responde en fe, en arrepentimiento, se rinde al Señor. Pero es responsabilidad del hombre. No es problema del sembrador, ni es problema de la semilla. Es problema del corazón del hombre. Es problema de la vida del hombre. Es problema de que hay algo en el corazón que no funciona. El diablo engaña. El pecado engaña, las riquezas engañan, los problemas engañan. Y ahí es donde debemos estar apercibidos y entendiendo, amados hermanos. Entonces, un comentarista dice que la semilla que cae en el terreno de piedras, que así se llama, este es el tipo de hombre con un corazón que se niega a profundizar, a pensar las cosas muy en el fondo. Son personas con vidas superficiales, generales, vanas. No le dan a nada importancia. Por tanto, comienzan con entusiasmo una práctica, una actividad, un programa. Y al poco tiempo ese entusiasmo, ese interés, esa pasión se va, se desvanece, se enfría. Y cualquier problemita hacia ellos o cualquier acción contraria a su criterio, a su pensar, a su esperar, los aleja a estas personas y se pierden.
Por lo tanto, son personas que siempre están cambiando su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de creer, su forma de hacer, su forma de vivir. ¿Por qué? Porque son volubles, cambiantes. ¿Por qué? Porque son guiados por la emoción, adaptándose con rapidez a cada nueva emoción, a cada nuevo pensar, a cada nuevo decir, a cada nuevo hacer. Usted ha visto personas que están un día en este grupo, que están un día en este otro, que están en esta iglesia. En el tiempo que salíamos a predicar a la calle, me encontré con tanta gente, me decían, sí, pastor, qué lindo lo que usted enseña, qué lindo lo que usted predica, porque yo estuve con los testigos un tiempo y después estuve con los mormones, pero luego estuve con los carismáticos, pastor, muy interesante, y luego estuve con la ciencia cristiana y ahora me encuentro con usted, pastor, vamos a visitar la iglesia. Esas son las personas que caen, donde la semilla cae, en terrenos pedregosos. Como dice la palabra del Señor en Santiago 1:8, porque el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La emoción se le sube. Entonces de repente piensa en una cosa y con rapidez. Y es algo nuevo, emocionante, chispeante. Y asimismo la emoción, así como llegó, asimismo se va, se desvanece. Pues lo que creyeron ayer ya no lo creen hoy día. Y lo que creen hoy día no lo creen mañana. Y así viven saltando como canguros, de iglesia en iglesia, de grupo en grupo, de religión en religión. Y al final terminan en la iglesia del diablo muchas veces. O vuelven a sus raíces de la tradición. ¿Por qué? Porque no era lo que realmente andaban buscando. ¿Y qué buscan esta gente? No saben lo que buscan. No entienden lo que buscan. Son personas que están llenos de lindos proyectos, empezados, pero jamás terminados, jamás finiquitados. Y tristemente, óigame bien, con la palabra de Dios y las cosas de Dios, estas personas actúan con la misma ligereza, con la misma emocionalidad, con la misma chispeante emoción. Pero decisiones emotivas, es decir, dirigidas por emoción y por una impresión general, y no por el mensaje propio de la palabra, duran poco. Pues el ser humano necesita fe inteligente sobre la base de convicciones reales, bíblicas, porque así serán personas imperecederas, perpetuas, duraderas, perdurables en lo que han creído, en lo que dicen creer. Porque vuelvo a repetir, porque hoy están, mañana ya no están, hoy son, mañana no son. Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con entusiasmo, con alegría, con emoción. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, óigame bien, en el tiempo de la prueba se apartan. No dice que Dios los aparta. Dice que ellos se apartan voluntariamente, deliberadamente. El hermano Matthew Henry, hablando sobre esto mismo, dice que estas personas son aquellos que reciben de la palabra buenas impresiones. Escuchan a un predicador, escuchan a un pastor predicar y reciben de la palabra que están escuchando buenas impresiones. ¡Wow! ¡Amén! Oye, se oye bien lo que ese hombre dice. ¡Wow! Realmente, ponle a pensar, lo que está diciendo ese pastor tiene sentido. Oye, es verdad lo que dice ese hombre. Amén, amén. Y se emocionan y brincan y les gusta. Y menean la cabeza. ¿Usted ha visto esos muñequitos que colocan en los carros? Que son unos muñequitos que el cuerpo está fijado y la palabra está... y la cabeza está pendida, la cabeza está sujeta por un alambre y la cabeza se mueve así. Así parecen esta gente
que cuando están en la iglesia mueven la cabeza, amén, así es, qué bueno, me gusta, qué predicador, wow, qué verdades. Son personas así, que con emoción escuchan, porque lo que escuchan les parece bien. Pero esta emoción, pero esta supuesta convicción es de corta duración. Estos terrenos, estos corazones, estas vidas oyeron la palabra, no le dieron la espalda, ni le cerraron sus sentidos, sus oídos. Se prestaron para oír, porque son personas que les gusta oír. Marcos 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y yo añado, por causa de la fe, por causa del testimonio de Cristo, luego tropiezan y al tropezar desaparecen. Así que, mis amados hermanos, el mero oír la palabra no es lo que importa. El oír la palabra no es lo que salva necesariamente, sino el mensaje que lleva esa palabra. Por lo tanto, cuando se escucha la palabra, no es el mero oír lo que importa, sino el creerla, sino el permitir que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo la aplique a la vida del oyente. De tal manera que ella nos investigue, que ella nos redarguya, que ella nos desnude, que ella nos confronte la verdad de ella con la verdad nuestra, que muchas veces no es verdad lo nuestro, es mentira. Pues el solo oír la palabra no es suficiente. ¿Entiende? No es suficiente con decir amén. No es suficiente con levantar la mano, amén, gloria a Dios, qué bendición, aleluya, santo. No, eso no es, mi hermano, eso no es, esas son muletillas religiosas cristianas. ¿Ok? Tenga cuidado con aquellos cristianos que espiritualizan todo. Y con su boca, amén, y se llenan la boca con el amén, con el aleluya, santo es su nombre, y todo es muy espiritual. Tenga cuidado con esas personas, porque la emoción los embarga, la emoción los envuelve. Y llegan personas a la iglesia con esa emoción y les encanta y escuchan, amén, aleluya, qué bueno, qué bien se enseña. Pero eso solamente es emoción. No hay convicción. Recibieron la palabra al momento. Y esta semilla brotó pronto, rápido. Hermano, ¿qué características interiores mueve a estas personas en cuanto a motivos, ideas, convicciones? Ya que hay algunas ideas que el hermano me parece que tiene que ver con lo de Matthew Henry. Dice, bien podrían ser aquellas personas que por motivos incorrectos, motivos personales, motivos egoístas y hasta carnales, y entre comillas, hipocresías y cinismos, se acercan a la iglesia, se acercan a la fe. También podrían ser aquellos que, llevados por sus emociones, responden fervorosamente a dichas prédicas con claras manifestaciones externas de mucha contemplación, de mucha espiritualidad, de mucha piedad y de gran devoción. Pero son como cometas fugaces que hoy aparecen y no vuelven a aparecer hasta los 3-4 meses. O son como globos de cumpleaños que están al momento de la algarabía, al momento de la fiesta, al momento de la emoción, pero cuando esta fiesta se acabó y todo lo emocionante pasó, estas personas vuelven a lo que eran antes, porque se les acabó la convicción, se les acabó el amor a Dios, se les acabó el amor a la iglesia, se les acabó el amor a la palabra. ¿Por qué? Porque no llegan a evaluar en profundidad el verdadero valor e implicancias de lo que es la verdadera vida cristiana.
Y escuche esta ilustración que me parece muy interesante. Pues cuando se come sin masticar bien, no se puede saborear intensamente la comida que se mastica. Para poder saborear bien la comida, hay que masticar bien. Hay que masticar bien la comida. Mi esposa vive criticándome que yo soy como la avestruz. Me meto a la boca y trago, me meto a la boca y trago. Y es cierto, no logro masticar lo suficiente para sacar provecho a los sabores. Porque ahí se pone en juego las glándulas salivares que van produciendo, que se saquen esos sabores, esos delicados, peculiares sabores. Y entonces con las glándulas del sabor que tenemos en la lengua y quizá en el paladar, no me recuerdo, esos sabores se amplían y se puede degustar bien la comida. Entonces, cuando se come sin masticar bien, no se puede saborear intensamente la comida que se mastica. Asimismo, son muchos los que quedan encantados con el buen mensaje. Asimismo, son muchos los que hasta aplauden. Un aplauso para Jesús, amén, qué lindo. Y aplauden para Jesús. Lo que dije en la mañana lo vuelvo a repetir. Jesús no necesita tu aplauso. Jesús necesita una vida rendida, entregada. Porque Jesús, el Señor, quiere hacer cambio en tu vida. A Él no le interesan tus aplausos. A Él no le interesan mis aplausos. Entonces, son personas que logran recibir la palabra con gozo, pero no mastican el mensaje. No mastican, no le sacan el sabor completo. Pero cuando están escuchando dicen, ¡qué mensaje! ¡Qué predicador! ¡Qué elocuencia! Y le sacan fotos cuando está predicando, y sacan videos al pastor, y sacan videos al predicador, y se lo mandan a la suegra, y se lo mandan al suegro, al vecino, y lo colocan en el internet, porque quedan impresionados con el mensaje, con el predicador, con la elocuencia. Pero el problema está que solamente quedan maravillados por el mensaje, por el predicador y por la elocuencia, pero nada cautivados ni convictos por la verdad del mensaje. Porque la verdad del mensaje no lo llegan a profundizar, porque mastican por encima. Y se dejan llevar por la emoción, con que le gustó que el pastor gritó, o porque le gustó porque el pastor lloró, o porque le gustó la ilustración de la suegra. Y entonces dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Y quedan cautivos simplemente por el mensaje, por la elocuencia o por el orador. Pero no quedan cautivos por la verdad del mensaje. Y ahí está el problema, porque la palabra no profundiza, las raíces no profundizan. ¿Será que podemos aplicar Hebreos 6:5? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el masticar poco no les permite saborear? Y lo que saborean les gusta, pero es algo superficial. Pero ¿qué hay detrás de ese masticar? ¿Qué hay detrás de esa generalidad de masticar por encima? Lo que pasa es que oculto bajo la lengua existía algún mejor sabor, manjar mundanal. De tal manera que al buscarle sabor a la palabra de Dios, este manjar mundanal hizo vomitar el sabor del maná del cielo.
no llegando a discernir, ni degustar, ni saborear los sabores celestiales para su vida presente y para su vida futura. Eso es lo que predicábamos en la mañana. ¿Cuánta predicación hemos escuchado antes de esta crisis? ¿Cuántos mensajes? 30 años predicando prácticamente. Y yo he conocido pasar por gente que mandan textos y enseñan, pastor, los mensajes. ¡Wow! Yo los recuerdo. No he encontrado otra iglesia así. Y dicen mil cosas, pero la vida de ellos refleja lo contrario. ¿Por qué? Porque masticaron, pero masticaron por encima y no lograron saborear a profundidad los verdaderos sabores de la vida cristiana para ser cautivos por ella, para mantenerse correctamente en la fe. Y luego entonces ese sabor mundanal escondido bajo la lengua aflora y no permite que el sabor celestial crezca. Y entonces ese hombre, esa mujer terminan vomitando el sabor celestial del maná del cielo, porque el sabor mundanal lo tienen bajo la lengua. No llegando a discernir, como dije, ni degustar, ni saborear los sabores celestiales para su vida presente y futura. Entonces, los años pasados, antes de la crisis, desde el 2019 hacia atrás, oh, cuánto manjar, oh, cuánto masticaron, oh, cuánto comieron. Pero no les permitió saborear de tal manera que las convicciones no solamente fueran para ayer, sino que fueran para hoy, para la crisis que estamos viviendo. No hay convicciones. Y amados, la vida cristiana no puede descansar por la emoción. La vida cristiana, bajo ningún punto de vista, debemos de accionar, ni tomar decisiones, ni movernos sobre la base de la emoción. ¿Por qué? Porque en este momento yo siento un poco de calor aquí adentro, pero el pastor Jerry tiene otra emoción en su cuerpo y tiene otra temperatura, por decir así. Y si yo siento calor aquí, él a lo mejor siente frío. Porque las emociones varían. Usando esa ilustración que no necesariamente tiene que ver con emoción, pero usando esa idea, la vida cristiana se tiene que vivir sobre la base de las convicciones bíblicas. Así dice Dios, así dice Jehová, así dice Yahvé, así dice el Señor Jesucristo, como usted quiera llamarle. Así dice la Biblia. No, yo no voy por ese camino porque Dios dice que no. No, yo no voy a hacer eso porque Dios dice que no. Porque no es cuestión de emoción, porque no es cuestión de dejarnos arrastrar por animosidades diversas. Mi vida tiene que ser dirigida por convicciones, por genuinas verdades arraigadas, enraizadas, fundamentadas en la palabra de Dios, en ese libro bendito. Y como he dicho muchas veces, no hay vida cristiana. Óigame, si usted dice que es cristiano y nunca ha leído la Biblia, usted tiene problemas con ese cristianismo. Yo tengo problemas con creer en ese cristianismo, porque para ser cristiano de verdad tiene que haber Biblia. Una iglesia cristiana sin Biblia no es iglesia cristiana, es un club social. La vida de salvación en Cristo descansa sobre la Biblia. Si no hay Biblia, tampoco es salvo. Porque la Biblia nos enseña cómo ser salvo y quién es el que salva. Convicciones bíblicas. ¿Por qué usted cree que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los profetas y los apóstoles llegaron hasta la muerte? ¿Usted cree que era porque eran vidas emocionadas? ¿Porque desarrollaban su vida sobre sus emociones, que son pasajeras, que son variables, fluctuantes? ¿Sabe por qué llegaron a donde llegaron? ¿Sabe por qué hicieron lo que hicieron? ¿Sabe por qué dieron el fruto que dieron? ¿Y sabe por qué terminaron en la muerte? La mayoría porque tenían convicciones, porque esperaban las verdades que Dios le registra en su palabra. El libro de Hebreos, capítulo 11, dice que ellos miraban de lejos
la ciudad celestial y lo porvenir, y muchos murieron sin verlo, sin alcanzarlo. Obviamente hablando después de partir, ya han disfrutado de todas esas maravillas. Hermano, la vida cristiana no es emoción. Por eso hay que tener cuidado con la música que se toca. Por eso hay que tener cuidado con la música frontera. Porque la música tiene que apelar a nuestra vida para traer convicción. La música no puede apelar a los sentimientos porque va a traer emoción. Y yo aquí me emociono y aquí brinco y aquí levanto las manos y aquí grito. Pero cuando salgo de este templo para afuera, eso todo se acabó. Porque las emociones van y vienen. Pero mire, pero no hay quien le quite a un creyente las verdaderas convicciones enraizadas, arraigadas en la palabra de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, porque las emociones pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y cuando la palabra de Dios llega al corazón de un hombre, de una mujer, de un matrimonio, de una familia, cuando la palabra de Dios inunda, agolpa una iglesia, se nota la diferencia, se nota la cristiandad, se nota los frutos, se nota la obra de Dios en esa iglesia para gloria de Él. Así que los de sobre la piedra, Lucas 8:13, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son personas que pertenecen por algún tiempo breve, asistiendo, participando, apoyando una iglesia. Pastor, llámeme, pastor, mire, llámeme por favor, yo espero su llamada. ¿Para qué te voy a llamar si eres como un cometa? Vienes un día domingo y te apareces a los 3 meses. ¿Quién sabe en qué mundo estás? ¿Quién sabe en qué estás? Y yo te voy a llamar. El hombre de doble ánimo es inconstante todo su camino. Esa es una convicción que debemos de tener los siervos de Dios para saber en el momento de los que hubo y en el momento correcto a quién colocar en una responsabilidad, porque no podemos colocar gente emotiva, no podemos colocar gente que hoy son y mañana no son, que hoy están y mañana no están, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, la palabra de Dios, la semilla, no llegan al final de la esperada fructificación que ha de obrar la palabra. Pues la emoción solo obra humo y vapor. La convicción obra cambio y acción. Vuelvo a repetir. Pues la emoción solo obra humo y vapor. Pero la convicción obra cambio y acción. Hay fruto. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Quizá podemos aplicarlo. No sé, pero aquí va. Gálatas 5 del 7 al 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Parece que un poco de pecado estaba causando problemas, pero también la mucha emoción. Que vuelvo a repetir, que se recibe la palabra con gozo y con entusiasmo, y a veces lo vemos pasar al frente llorando, ay pastor, mire lo que Dios habló en mi vida, y uno cree que es verdad, pero después que lloró y tiró lágrimas de cocodrilo, han pasado 5 meses y no hemos vuelto a ver a la persona. ¿Por qué? Porque estos fracasaron al punto de no poder dar el fruto deseado por Dios. ¿Por qué? Porque estos fracasaron de tal manera de no poder dar el fruto deseado por Dios. No tenían raíz en sí mismo. No hay un vivo deseo de profundizar en las verdades bíblicas, porque no hay compromiso. No había firmes convicciones en sus mentes.
ni decididas ni dispuestas resoluciones en su corazón. Mire lo que dice en Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución, cuando viene el calor del sol, del fuego abrasador, por causa de la palabra, por causa de la fe, por causa de la Biblia, por causa de la vida cristiana, luego tropiezan, es decir, al tropezar se van, se desvanecen, se mueren. No hay compromiso, no hay fidelidad. Por causa de esto y más, no se puede esperar el fruto obvio de la perseverancia. Vuelvo a repetir, por causa de esto y más, es imposible esperar el fruto obvio de la perseverancia, ya que perseveramos porque somos salvos y no para ser salvos. Así que mi perseverancia no determina mi salvación, aunque mi perseverancia sí está determinada por mi salvación. Es decir, soy salvo, por eso persevero, y no que persevero para saber si puedo ser salvo. Entonces soy salvo y entonces persevero, porque la semilla de la palabra en nosotros no solo dio fruto, sino que su raíz se profundizó, creció y se hundió en la tierra para buscar comida y buscar agua y firmeza y enraizamiento. ¿Me explico? Luego entonces, ¿por qué estos fracasaron al punto de no poder dar fruto? Como dije, al no tener raíz en sí mismo, no existen convicciones fuertes. Las raíces no han llegado a lo profundo. Usted sabe que en los países caribeños que azotan esos huracanes, esos vientos feroces, allá en mi país, Chile, no existen huracanes. Existe algo mejor y más leve, terremotos. Bueno, acostumbrado. Yo no estoy acostumbrado a los huracanes, yo estoy acostumbrado un poco más a los terremotos. Para un chileno, un terremoto de 8 grados ya no es nada, 8.9 tampoco, tiene que ser de 9 para arriba. Porque eso es lo que ha pasado en Chile en los últimos tiempos. Dicho sea de paso, señales que Dios mandó. Y al ver que no le hacíamos caso, como decíamos en la mañana, entonces mira, vamos a ver si me hacen caso con este virus, con este corona. Hermanos, debemos de entender, debemos de comprender que al no haber firmes convicciones en sus mentes, la raíz profunda es la que mantiene firmeza. Los árboles, cuando vienen esos huracanes, allá en los países caribeños, el país de mi esposa, la República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, y todas esas islas, Caimán, Culebra, Barbados, Barbuda, y yo no sé cuántas más, Barbuda, imagínense, Barbuda. Esos vientos azotan. Y las palmeras, los cocos, las palmeras se doblan hasta abajo por los vientos y vuelven a este lado de acá, y hacen para acá, y hacen para allá, y se llevan las casas, y se lleva el edificio, y los carros vuelan, y los barcos aparecen en otras latitudes, y todo desaparece. Lo único que se mantiene firme ahí en tierra son las palmeras. ¿Usted cree que es casualidad lo que dice la Biblia? El justo florecerá como la palmera. Porque la palmera mete sus raíces muy a fondo, buscando agua, buscando comida. Y esas raíces que están en el fondo, vienen los vientos huracanados y doblan la palmera y la mueven de un lado a otro, de norte a sur, de este a oeste. Pero la palmera, cuando pasan los vientos, ahí está, firme, constante, segura, fortalecida, porque tiene raíces fuertes. Pero aquel hombre, aquella mujer que tiene raíces poco profundas, no va a poder permanecer mucho tiempo en esto. Por causa de esto y más,
no hay firmeza. No hay vida verdaderamente convicta bajo la convicción del Espíritu Santo por la palabra, por causa de no haber entendido lo del pecado, lo del infierno, lo de la vida frágil que nos toca vivir y que es efímera y transitoria, creyendo muchas veces que o viviendo como si nunca fuésemos a morir. Así que el problema era que no había raíz, la cual no solo trae alimento y busca el agua, sino que entre más profunda, más firmeza, más soporte, más estabilidad, más sujeción. Y va a venir todo tiempo de viento y todo tipo de viento y todo tipo de dificultad. Y ahí va a estar la palmera, ahí va a estar la palmera. Gloria al nombre del Señor por esos profetas del Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor por esos apóstoles que tenían sus raíces fuertes, profundas, firmes, sujetas a la roca que es Cristo. Y vinieron vientos, y vinieron tempestades, y vinieron dificultades, y vinieron persecuciones, y vino todo tipo de problemas. Y aguantaron, porque su vida y su fe estaba fundamentada en la roca, que es Cristo, y no en las emociones. Mateo 13:21. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, al llegar los vientos de la persecución, oh hermanos, cientos de miles de cristianos presos en Corea del Norte, cientos de miles, quizás millones de cristianos presos en China, cantidad horrible de persecución en los países Irán, Irak, de personas que de alguna manera profesan el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué aguantan? Porque tienen sus convicciones fuertes en la palabra. Oh, mis amados, las pruebas por causa del amor a Dios, por causa a la palabra de Dios, por causa a la iglesia, al amor a la iglesia, por causa al amor de los hermanos. Las pruebas por causa de todo lo que tiene que ver con Dios y Cristo han de llegar tarde o temprano a nuestras vidas. No las salga a buscar. No las salga a buscar esas pruebas. No se desespere. Llegará la prueba de la fe a usted tarde o temprano. Como alguien dijo, no hay verdadera vida cristiana sin una cruz. Así que esta cruz ha de llegar, no tarda, espera. Ten paciencia, va a llegar tristemente el momento de la prueba. Y allí se verá, porque en la cancha se prueban los gallos. Pues para saber si somos nadadores competentes y hemos aprendido a nadar, hemos de ser lanzados a las aguas turbulentas y peligrosas de la vida, de la confrontación, del ataque, de la burla, de la crítica y del rechazo, para saber si es que verdad nadamos o no nadamos. Cuidado, cállense, ahí viene el aleluya, allí viene el pastorcito. Dime, ¿ya te lavaron el cerebro, tonto? ¿A usted le han dicho eso? Si a usted le han dicho esto y más, bienvenido al club. Y todavía persevera, es porque sus raíces están creciendo, sus raíces se están profundizando. Pero ¿cuántos con una pequeña burla ya sienten miedo? ¿Cuántos con una pequeña reprensión ya no quieren seguir en esto? Porque escucharon el mensaje, lo recibieron con gozo, pero al venir los vientos de la prueba, los vientos de la persecución y al venir los calores abrasadores del sol, de las pruebas, fue de corta duración y la raíz se quemó. Y el fruto dejó de ser. Y los que un día estuvieron, ya no están ni aquí ni en la quebrada del Ají. Así que todo creyente debe estar bien preparado para saber enfrentar en la voluntad decretiva y permisiva de Dios, perfecta voluntad del Señor, el tiempo de la prueba y de la persecución. De alguna manera va a llegar y de alguna manera se va a manifestar esa prueba. Y yo sé que en muchos se ha manifestado.
Se enojarán con usted, le ofenderán, le humillarán, le ridiculizarán. Pero como hemos dicho, de acuerdo a este terreno pedregoso, tristemente muchos han sucumbido en dichas aguas de la burla, en dichas aguas del rechazo, en dichas aguas de la persecución, declarando: esto no es para mí. Demasiado problema he tenido en el mundo para que al venir a Cristo me vengan más problemas. Esto no va conmigo. No me interesa esto. No es lo que me enseñaron. No, no es lo que te mal enseñaron. Porque la Biblia en ninguna parte dice que el cristianismo es una vida color de rosa. Gloria a Dios que aquí en Estados Unidos, gloria a Dios que en algunos países nuestros, gloria a Dios que en algunos países de Europa tenemos libertad para predicar, para desarrollar nuestra fe cristiana. Pero en muchos países, más de 40 países en el mundo y quizás mucho más, hoy en día está creciendo la persecución. ¿Quién dijo que la persecución paró? ¿Quién dijo que ya no hay persecución de cristianos? Obviamente hablando, nadie va a perseguir a un cristiano mundano, porque el mundo lo acepta, pero el mundo no quiere a los cristianos fervorosos de verdad, a los cristianos con convicción, a los cristianos que dicen: no, eso es pecado, no le agrada a Dios. Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. De alguna manera parece que los oyentes de Cristo se sintieron de alguna manera heridos, ofendidos por el rigor de las palabras, por las pruebas que enseñaban de alguna manera las palabras de Cristo. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por causa de la palabra, por causa de la verdad de la palabra, por causa de la intensidad de la palabra, por causa de la veracidad de la palabra, por causa de lo que implicaban esas palabras. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, es decir, tenemos convicción, tenemos fe y conocemos, óigame, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Óigame, ¿usted entiende que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Usted entiende que Cristo es el Mesías? ¿Usted entiende que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted entiende que Cristo es el Salvador? ¿Usted entiende que Cristo no es solamente una figura mental, intelectual, ni una figura histórica? ¿Usted entiende que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Usted entiende esto o no lo entiende? Usted no entiende que Cristo murió para que la sangre de él derramada en la cruz del Calvario perdona todo pecado. Usted le pidió a Cristo que le perdone todos sus pecados, su rebeldía, sus indiferencias, sus fornicaciones, sus adulterios, sus mentiras, sus avaricias, sus egoísmos, sus celos, sus envidias. El apóstol Pedro dijo: nosotros sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque su vida estaba enmarcada, su vida estaba enraizada, su vida estaba fundamentada en la roca que es Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso que perseveraron. Y por eso que dice la tradición que el apóstol Pablo no quiso morir como el Señor, crucificado arriba, sino que dijo: crucifíquenme al revés. Solamente una persona con convicción, con un cambio real en su interior, puede ir a morir por Jesucristo. ¿Está usted dispuesto a morir por Jesucristo?
Si todavía no ha llegado a eso, fortalezca sus convicciones, porque los tiempos que vivimos son grandes. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Hemos entrado, óigame, hemos entrado a principios de dolores. Y como decía en la mañana, estos dolores, cuando la mujer embarazada comienzan los principios, van creciendo, van creciendo, van creciendo. Eso es en lo normal. Hay algunas mujeres que no sienten ningún dolor, pero en las mujeres normales eso va creciendo, va creciendo. Y si hoy, en este momento, tenemos problemas con lo que está pasando, es porque tenemos problemas con nuestra fe. Es porque tenemos problemas con nuestras convicciones. No significa que estemos muertos de risa en la casa y salgamos a la calle riéndonos de todo lo que pasa. De ninguna manera, porque hay mucho dolor, porque hay mucho temor, porque hay mucha emocionalidad en la calle. Pero debemos de demostrar que creemos en la Biblia, debemos de demostrar que somos creyentes, debemos de demostrarle al mundo que nosotros sabemos por qué y para qué está pasando lo que está pasando. Mateo 13:6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Así que mis amados, el sol con su calor abrasador y secante representa las pruebas de la fe. Y de la misma manera como el sol derrite la cera, el mismo sol en el mismo momento seca y endurece el barro. Dentro de la iglesia hay personas que son como la cera y dentro de la iglesia hay personas que son como el barro. Y cuando viene la prueba, los que son como la cera se van a derretir y van a desaparecer. Pero los que son como el barro, el sol va a endurecer, va a endurecer, va a endurecer, porque tienen su vida en Cristo, guardada en Cristo, esperando en Cristo, mirando a Cristo. ¿Entiende? ¿Es usted cera que se derrite inmediatamente al salir el sol o es barro que se va endureciendo? Así que el mismo sol que acaricia y sustenta lo que está bien enraizado sobre la tierra por las raíces, de igual forma ese mismo sol quema y seca la que no tiene raíz. Así que son este tipo de profesiones de fe fundamentadas o en la emoción o en la convicción las que han de dar o no dar el fruto deseado por el sembrador de la semilla, Cristo y nosotros los predicadores. Pero tristemente, en la búsqueda de los certeros y correctos resultados que esperamos, siempre habrán aquellos que salen huyendo y se desvanecen cual nubes sin agua, como la cera que se derrite por el calor abrasador de la prueba y de las dificultades. William Hendrickson nos dice sobre este terreno, él lo llama los corazones impulsivos, pues se refiere a aquellas personas que habiendo oído el mensaje con emoción, con gozo, con entusiasmo y hasta con alto grado de reverencia, lo reciben en sus vidas, afectándole incluso de tal manera que lágrimas corren por sus mejillas. Pero una vez que el momento del encanto, una vez que el momento de la emoción, de la palabra pasa, se desvanece, todo vuelve a ser normal, todo vuelve a ser como que si nunca hubiéramos escuchado palabra de Dios. Mateo 8, 19 al 21. Dice, y vino 18, Mateo 8, 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y mire lo que dice ahora. Y vino un escriba y le dijo, maestro, Rabí, maestro, te seguiré. ¿Por qué llegó con esa emoción? ¿Por qué llegó con esa actitud? Emocionado por lo que vio, emocionado por lo que escuchó, emocionado por lo que entendió, emocionado por lo que había conocido en ese momento. Te seguiré, maestro, a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, de una vez a la franca, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por lo tanto, si el Hijo del Hombre le pasa eso, prepárate para lo que te va a pasar a ti.
Yo no sé cómo respondió este personaje. Aquí este pasaje no me lo dice. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vino uno, ahí en Mateo 16 y 22. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Supo que Cristo venía, supo que el Maestro estaba pasando y vino muy emocionado y muy contento delante de Cristo, porque según él tenía una vida intachable sobre la base de la ley de Dios. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo: haz esto, haz esto, haz esto, esto y esto otro. Y él le dijo muy orgullosamente: Maestro, todo eso lo he guardado. ¿Qué más tengo que hacer? Y aquí fue donde le tocó el talón de Aquiles, aquí donde le tocó, donde más le dolía. Y el fuego de la prueba vino a la vida de ese hombre, de ese joven rico principal que andaba buscando muy emocionado la vida eterna. Cristo le dijo: ya que hiciste todo eso, ahora te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Hasta ahí llegó la emoción. Porque el Señor lo confrontó con sus amores, porque el Señor lo confrontó con su idolatría, porque el Señor lo confrontó con su avaricia, porque el Señor lo confrontó con su egoísmo. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, ven entonces y sígueme. Llegó la prueba inmediatamente, vino con gozo delante del Señor. Señor, dime qué debo hacer para tener vida eterna. Y vino con gozo, y vino emocionado, y se devolvió, y se alejó del Mesías, decepcionado por culpa de su propio pecado, por culpa de su propia indiferencia. ¿Dónde queda la emoción cuando le decimos a la gente la verdad de la vida cristiana? ¿Usted cree que la vida cristiana es fácil? ¿Usted cree que es fácil ir y pedir perdón? ¿Usted cree que es fácil perdonar? ¿Usted cree que es fácil pasar todo por alto? ¿Usted cree que es fácil pasar un montón de dificultades por causa de la fe? Solamente la gracia de Dios lo puede permitir cuando son vidas enraizadas, fundamentadas en la palabra, en el poder del Espíritu Santo, en la persona de Jesucristo. Oh, mis amados, el joven rico, rechazando mensaje, salvación y salvador, emocionado escuchó, pero decepcionado se marchó, porque fue confrontado de una vez para que entendiera que la verdad de la vida cristiana no es simplemente tan fácil. Oh, mis amados, nadie se equivoque. Y nadie se olvide que el verdadero discipulado, que la verdadera vida del creyente convicta por la gracia de Dios, significa entrega personal y negación de sí mismo, sacrificio, abnegación y sufrimiento. Y nunca pasar por alto que el camino de la gloria tiene y debe de pasar por el camino de la cruz. No se olvide, lo repito, y nunca pasar por alto que el camino a la gloria tiene y debe de pasar primero por el camino de la cruz. La vida cristiana es dolor, es entrega, es compromiso. Pues no será menos a la vida del Maestro, que fue entrega y compromiso. Si el Maestro fue entrega y compromiso y dolor y sufrimiento, no menos nos espera a nosotros en algún momento. Así que, mis amados, tengamos cuidado con alimentar las emociones de los oyentes. Tengamos cuidado con enseñar falsas teologías, mala doctrina, engañando a la gente, haciéndolo creer que la vida cristiana es hermosa. Sí, no me malentienda, es hermosa, es linda, es fructífera. Dios bendice, Dios contesta oraciones, Dios provee, Dios sana, Dios salva y Dios hace un montón de cosas, pero es una vida abnegada, sufrida. Es una vida de dolor muchas veces. Así que, mis amados, principalmente pastores, cuidado con las tendencias manipuladoras de emociones
y que de alguna manera tratan de usurpar el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Logrando mover de manera momentánea y temporal las voluntades de los oyentes. Pastor, ¿cómo es eso? Ya sea por medio de elocuentes palabras, ya sea por medio de persuasivas y muy coloridas promesas, por medio de lindas y hermosas melodías de fondo. Y que todo eso afecta e influye el interior emocional del individuo. Y así, moviendo ligera y pasajeramente la voluntad del oyente, se consigue cierta respuesta de ellos al momento de servicio o culto de evangelismo. Pero que al final todo esto es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque al venir los calores abrasadores de las pruebas de la fe, ataques, burlas, críticas, rechazo, despido de trabajo, botado del hogar, el prospecto como creyente que ha sido levantado sobre la base de la emocionalidad, sobre la base de su propia emoción, se da cuenta que la fe no es para ellos y que no es lo que creía, o no es lo que andaba buscando, o que no es lo que se le había enseñado, o mejor dicho, mal enseñado. Marcos 8:17, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Claro que tropiezan, si una vida emotiva, llena de emoción, una vida vana, vidas verdaderamente vacías, que por el momento todo es lindo. También es muy relevante lo que escribe William MacDonald, lo cual sostiene que el camino con pedregales representa a aquellas personas que reciben la palabra con gozo, entusiasmo, a tal punto que el sembrador y el predicador se ha de sentir contento de que su predicación ha sido efectiva una vez más, pero que dicho predicador luego ha de aprender una lección vital para la vida de su ministerio. Pues el recibir la palabra con risa, con fiesta y vítores, alabanzas y palmas, no es muy prometedor. Es preferible, sigue diciendo William MacDonald, es preferible que aquel hombre, que aquella mujer que recibe la palabra de Dios, primero debe de haber convicción de pecado, contrición, dolor, aflicción, pena, arrepentimiento. Y es cosa mucho más prometedora al ver a un individuo, a un hombre, una mujer con estas señales: dolor, arrepentimiento, vergüenza por su vida pasada, y verlo aunque sea indagando, inquisiendo, averiguando acerca de la fe, y por qué aquí y por qué acá, dirigiéndose en lloro al Calvario, en lloro a la cruz, que verle subiendo al pasillo arriba cuando se hace un llamamiento con un ligero y emocional entusiasmo. Por lo tanto, la tierra sin profundidad da una profesión superficial, porque cuando esta profesión de fe queda expuesta al calor de la prueba, al calor de la aflicción, de la persecución, decide que no vale la pena, abandonando toda lealtad a la fe, toda lealtad al Cristo de la fe, haciendo que la palabra se haga infructuosa, porque es quemada y secada por el fuego abrasador de las pruebas candentes. Finalmente, Henry Ironside sostiene, en contraste con el terreno duro, que es indiferente en su propia voluntad, este terreno, el de pedregoso, es con apariencia de piedad. Pues este terreno representa a aquellas personas exuberantemente emotivas, excesivamente chispeantes, y que por esto están siempre prestos a oír y seguir cualquier clase de idea, cualquier religioso, cualquier charlatán que anda por allí con una Biblia debajo del brazo, oyendo el Evangelio sin ninguna clase de profundidad, ni de convicción, ni de obediencia en arrepentimiento. Pues profesan tener fe en la palabra, la cual aparentemente la reciben con gozo, pero dado que no hay raíz profunda en ella, es una aparente fructificación. Pues pronto lo abandonan todo
y vuelven a su vida normal como antes, como si nunca hubieran escuchado. Mire, aquí tengo unos pasajes rápidos. Juan capítulo 15. Permítanme leer estos pasajes, lo que advirtió el Señor. Juan capítulo 15, porque hay que ser claro con nuestros oyentes. Hay que ser claro con la verdad del Evangelio. La vida cristiana es linda, es fe, es esperanza, es milagro, es sanidad, es salvación, es vida eterna, es provisión, es protección, es compañerismo. Alrededor mío se adhiere una cantidad maravillosa de lindos hermanos, linda familia, y contamos unos con otros. Pero también tiene sus pruebas, también tiene sus dificultades. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, dice ahí 21, dice que allá en el cielo no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Mire lo que dice Juan capítulo 15, del 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no soy del mundo, antes yo os he elegido el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Versículo 33, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis prueba, tendréis dolor, tendréis dificultad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo y yo creo en Él, entonces por la fe en Él también venceré al mundo. Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14, el apóstol Pablo visitando las iglesias. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Parece que había cierto grado de desánimo por la persecución, por las pruebas, por la vida tan difícil de aquel tiempo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Óigame, es necesario. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Segunda de Timoteo capítulo 3, amados hermanos, segunda de Timoteo capítulo 3. Versículos del 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, santamente, separadamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Primera de Pedro capítulo 4, amados hermanos. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
Romanos 8:18, por supuesto, estaba pensando, no sé por qué no lo puse aquí en el orden. Romanos 8:18, tremendo versículo, tremendo pasaje. Mire lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones, que las pruebas, que las persecuciones y todo lo que puede venir, burla, crítica, rechazo, que me boten, que me golpeen, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Óigame, lo del presente y los problemas y las aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tengo un versículo que se me ocurrió mientras citaba muy propicio, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que lo prediqué en uno de los primeros sermones, que fue el versículo base, para que entendamos que llegará el momento que el Señor nos va a sacar de todo esto. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, para probar a los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia habrá sido quitada, sacada de este lugar. Amada, amado, iglesia, hermano, amigo, ¿es su vida dirigida por emociones, lo cual lo han convertido en una persona voluble, de doble ánimo, inestable, lo cual nada ni nadie confía en usted? Aprenda a dirigir su vida sobre la base de las convicciones bíblicas y verá cómo éstas le ayudan a enfrentar el hoy de manera diferente que lo hizo confrontarse hasta el día de ayer. Porque Santiago 1:8 dice, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y también en el camino de la fe. Amado hermana, amado, amada iglesia, ¿de qué manera Dios habló a su vida? ¿De qué manera Dios ha estado trabajando con usted cada semana, cada domingo en la mañana, cada domingo en la tarde? Hermano, no es casualidad estas verdades que Dios nos está permitiendo desarrollar, sacar ese maná del cielo, pan calientito para comer. Hermano, prepárese, porque lo que viene no es mejor que lo que estamos mirando. Quizás igual, pero no mejor. Perdone el que se lo diga. Mi esposa, ahí cuando venía para acá, ella me dijo, Gabriel, he leído en una noticia que en Washington han llegado unos avispones que ya han matado varias personas y es como una plaga. Y dicen que viene dirigida hacia el noreste, hacia arriba. Y dice que ella estaba sentada ahí en el Porsche con las sillas esas, las mecedoras, y dice que 2 avispones entraron en ese lugar. Y ella dice, patitas para que te tengo, ¿ok? Dice que vienen de China, para colmo vienen de China, según lo que han dicho. Hermano, van a venir cosas que van a afectar la vida tuya y la vida mía, pero es cuestión de tiempo, porque saldremos victoriosos de este tiempo de prueba de dolores, de principio de dolores. La próxima semana vamos a predicar sobre el rapto de la iglesia, que tiene que ver, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, porque dice que Dios nos va a guardar de la prueba que viene a todo el mundo. Y creo que ese versículo de alguna manera nos presenta de manera inequívoca que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a cuidar, que Dios no va a permitir que pasemos por ese terrible tiempo de juicios, que van a ser muy pocos los que verdaderamente van a quedar en pie. Amigo, amiga, no pretendemos asustarle,
No pretendemos criticar su vida. Pretendemos que la gracia de Dios y el Espíritu Santo hable a su vida y que razone y que piense que todo lo que el hombre ha creado, todo ha fallado, nada sirve, que todo el mundo, el más grande, el más chico, el más inteligente, el más tonto, el más rico y el más pobre, todos están sumergidos en este enclaustramiento, que es tiempo de ir saliendo, por supuesto, ya. Pero, todo el mundo, tutti mundi, está sufriendo, sea el más rico o el más pobre. Por supuesto, ha muerto más pobre que rico, porque el rico no sale a trabajar y se guarda. Los pobres tienen que salir a la calle, los pobres tienen que montarse en guagua, los pobres tienen que montarse en un bus, los pobres tienen que ir a la factoría, los pobres tienen que tomar el tren, tienen que buscársela. Pero definitivamente lo que está pasando nos está afectando a todos. Venga Cristo. Ríndase a Cristo, saque el pañuelo blanco, saque la bandera blanca y dígale: Señor, me rindo, Señor, yo ya no puedo con mi vida, estoy asustado, estoy asustada, no sé qué va a pasar, necesito fe, necesito esperanza, y deje y permita que la gracia de Dios le envuelve, le agolpe sobre su vida para que sea salvado, perdonado, limpiado, regenerado, justificado y que se convierta en hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Padre, gracias. Gracias porque usted es bueno. Gracias porque usted es maravilloso. Gracias porque usted nos enseña. Gracias porque usted nos permite enseñar, predicar con libertad. Gracias por lo que estás haciendo en las vidas, por lo que estás haciendo en aquellas personas que están escuchando. Mueve tu palabra, mueve tu Espíritu Santo, mueve tu gracia para convicción de salvación, para convicción de pecado. Padre, mueve tu gracia y tu Espíritu Santo sobre aquel hombre y esa mujer, matrimonio y familia e iglesia creyente, para que entendamos que ya no es tiempo de jugar a la iglesita, que no es tiempo de jugar al cristianito, que no es tiempo de estar jugando con las cosas tuyas, que es tiempo de ponernos las pilas, que es tiempo de entender que es poco lo que nos queda. Padre, glorifícate, bendice, muévete para tu gloria. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor le bendiga.